Entrevista que realizo por solicitud del estudiante Jonathan Sebastián Torres Pineda de la Universidad de Cundinamarca del programa de psicología. Él me ha solicitado en esta fecha de el día 23 de febrero del 2019 que le comente algunas cosas como complemento a la asignatura de psicología política que están viendo dentro de esta universidad. Con mucho gusto haré eso, dejando en primera instancia mi sorpresa al reconocer que se están ya vinculando dentro de los currículos formales una asignatura como esta de psicología política. No es frecuente, ni en América Latina, ni en Colombia, que se encuentren a nivel de pregrado asignaturas como estas, necesarias por demás, al menos desde mi perspectiva. Creo que allí hay un salto importante y un punto de referencia histórico para cuando haya que hablar sobre la psicología política en Colombia. Me plantea Jonathan que les interesaría saber un poco alrededor de mi vida académica y qué estoy haciendo al momento, qué temas he trabajado. Yo soy psicólogo formado en la Universidad Inca de la ciudad de Bogotá. Me gradué en el año de 1987, lo que permite entonces reconocer que tengo una trayectoria desde esa época, en cuanto que en ese año siguiente empecé a trabajar allí mismo, en esta universidad, coordinando el área de psicología social y comunitaria. Esto, en alguna forma, ha sido un punto de referencia que ha demarcado mi quehacer académico. Podría decir que siempre he estado vinculado respecto de lo comunitario, lo social y lo político, pero de forma particular desde la psicología en la psicología comunitaria, la psicología social y la psicología política. Hago esa diferenciación puesto que una cosa es el trabajo que uno puede realizar en comunidad y otra cosa es que uno haga psicología comunitaria. O igual que uno aborde lo social y otra cosa que uno pueda trabajar sobre lo social propiamente. O que uno hable de la psicología política y otra cosa que uno haga política. Por tanto, la diferencia debe ser explícita para reconocer que me muevo dentro del plano de la disciplina psicológica, lo que no implica no abordar uno problemáticas sociales. En este quehacer entonces he estado prioritariamente dentro de la psicología comunitaria en lo que sería la tradición latinoamericana, que implica el acompañamiento de grupos comunitarios para el desarrollo de sus procesos psicosociales en la perspectiva de ayudar en sus procesos de empoderamiento comunitario y por esa vía social. Por vía de la psicología social me he movido a través de la psicología social latinoamericana, la perspectiva también en acercamiento de la psicología de la liberación y por esa vía también y más actualmente la psicología política. ¿Por qué ese cambio y por qué aparentemente el abordar tantas áreas? Primero, porque son áreas complementarias, no son excluyentes. Segundo, porque ha correspondido a diferentes momentos históricos del desarrollo de mi vida académica, que va en relación con las prácticas sociales mismas que yo voy desarrollando. Por eso, allí podría aparecer respuesta a otra pregunta que se me formula por parte de Jonathan, en el sentido de poder responder en qué líneas de investigación estoy trabajando actualmente y en particular de qué trata la línea de sujeto político. Como le planteaba previamente, mi trabajo práctico y por esa vía reflexivo ha tenido que ver con la psicología comunitaria, con la psicología política, con la psicología social, pero en particular con líneas de investigación que tienen que ver con formación en derechos humanos, formación en democracia, desarrollo de sujeto político. Por eso, al momento, en cuanto me encuentro vinculado laboralmente con la Universidad Tecnológica de Pereira,
mi quehacer de reflexión tiene que ver con pensar alrededor de esa categoría amplia de sujeto político, pero visto desde la psicología a partir de la categoría de subjetividad política. Esa categoría de subjetividad política permite entonces relacionarlo con el quehacer del ciudadano para la posibilidad de ayudar en la construcción, consolidación y ampliación de márgenes de democracia. Por lo tanto, lo que pretendemos en la línea de investigación actual que se desarrolla desde el grupo de estudios políticos y jurídicos es poder llegar a encontrar un poco maneras de reconocer cómo se despliega la subjetividad política. Eso implica reconocer entonces que no hay sujeto político sin subjetividad política y que por lo tanto a un despliegue más amplio de subjetividad política, más emergencia de sujeto político y por esa vía más posibilidad de participación de los ciudadanos en las tomas de decisiones que a nivel de la democracia se deben vivir, profundizar y ampliar. Allí, por ejemplo, al día de hoy, estamos desarrollando un proyecto de investigación que se denomina Formación de Sujeto Político a partir de la Cátedra para la Paz. Proyecto recién concluido en abril del año 2018 y que permite reconocer entonces cómo es posible desde una propuesta intencional en la academia formal ayudar dentro del despliegue de sujetos políticos con subjetividad política. Por esa vía empezamos este año 2019 a desarrollar un proyecto que se deriva en una segunda fase del anterior y denominado el Laboratorio de Paz Educativo como dispositivo para la formación de sujeto político. Queremos allí desarrollar argumentos respecto de una innovación que vamos creando y que se denomina justamente el Laboratorio de Paz Educativo, que es una estrategia que implementamos para el desarrollo de la Cátedra para la Paz y que nos ha permitido visualizar cómo si se tienen efectos dentro del proceso de educación y de formación de nuevos sujetos, en este caso de sujetos políticos. Plantea el que pueda explicar una o varias de las teorías propias que he podido construir durante el transcurso de la vida como investigador. Creo que sería muy pretencioso al momento plantear que se ha o que he construido una teoría. Diría más bien que he ayudado a desarrollar y a desplegar teorías existentes alrededor de la democracia y alrededor de la subjetividad. Por vía de la democracia me ha interesado sobre todo indagar cómo es que nos vamos haciendo sujetos democráticos en la vida cotidiana. Por lo tanto, cómo abordar una categoría denominada la democracia como estilo de vida, no la democracia solamente como forma de gobierno. Esa democracia como estilo de vida nos lleva entonces a la posibilidad de reconocerla en su desarrollo en la cotidianeidad, en la posibilidad de reconocerla para vivirla no solamente en el ámbito de lo público, sino también en el ámbito de lo privado. Sobre ello hay algunos textos que he escrito como capítulos del libro o como artículos de revista que se pueden consultar en la web o en las bibliotecas respectivas. La segunda categoría es la categoría de subjetividad política, que empiezo a desarrollar a partir de mi tesis doctoral, con la cual me titulé en el año 2012, y que permite mirar una particularidad de la subjetividad, que es justamente la de política. Algunos pensadores asumen que no hay tal categoría de subjetividad política, sino que lo que hay es simplemente una subjetividad que se expresa de diferentes maneras. Lo que yo planteo y he ayudado a desarrollar es que la subjetividad política es una manera particular de expresión de la subjetividad y que por lo tanto puede ser indagada de una forma particular e independiente. Allí también he realizado publicaciones, sobre todo en los últimos 10 años, que tienen que ver con el intento de conceptualizar un poco esa categoría de subjetividad política, de poderla colocar a dialogar con la categoría de subjetividad y ver cómo desde ellas dos
se fortalece la posibilidad de pensar y de formar un sujeto político que, como he dicho, tiene que ver con la formación de un sujeto democrático. Una bibliografía un poco más complementaria se puede encontrar también en la página web, donde hay varios artículos, tanto desde el punto de vista de lo teórico como desde el punto de vista de lo metodológico, para abordar esas posibilidades. Pregunta cuarta nos dice cuáles son las metas a alcanzar dentro de su labor académica. La meta por el momento es seguir pensando alrededor de la subjetividad política, pero relacionada con el contexto actual en términos de cómo ayudar a formar para una cultura para la paz, cómo ayudar a generar estrategias de educación para la paz, cómo ayudar a pensar un sujeto que tenga cada vez más posibilidades de ser crítico, autónomo, y por esa vía que tenga la posibilidad entonces de hacerse sujeto con subjetividad política. Creo que esa línea de pensamiento todavía la puedo llegar a desarrollar, y allí sigue un poco, digamos, la perspectiva. Por lo tanto, daría respuesta allí a la quinta pregunta, que dice, ¿sigue tratando algún tema relacionado a la psicología política? Y entonces la respuesta es clara, sí. La psicología política tiene distintos temas, distintas áreas de actuación. Una de ellas, por ejemplo, es la psicología para la democracia, la psicología para los derechos humanos, que uno podría ubicar aquí temáticas que yo abordo desde los temas que trabajo. También hay una nueva área que es la psicología para la paz, que algunos ubican como área de la psicología política, otros la pueden asumir como un área diferente, pero que a mí me sirve como punto de referencia para encontrar autores e interlocución en la posibilidad de pensar cómo es que aquí, en Colombia, después de la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, es posible pensar que se puede hacer una implementación de unos acuerdos que conduzcan a una participación amplia de la sociedad y por esa vía a mejores condiciones de vida. La psicología política también, en algunas acepciones, aborda como su objeto de estudio la subjetividad. Por lo tanto, adhiriéndome a ella, yo abordaría la subjetividad en la perspectiva de subjetividad política, que es lo que permite entonces reconocer la potencia transformadora del sujeto dentro de esos procesos. Se formulan los siguientes términos. ¿En cuáles áreas de toda la gama de fenómenos que ha estudiado se está enfocando y por qué? Ya lo he planteado, pero lo vuelvo a explicitar. Me he centrado en el área de la formación del sujeto político, en particular en su especificidad de subjetividad política, y por esa vía entonces en la categoría amplia de la política y lo político, como categorías que, si bien es cierto, no son categorías que se aborden de manera hegemónica por parte de la psicología, aún y a veces ni siquiera la psicología política, sí son categorías que tienen un desarrollo y que permiten reconocer, por lo tanto, las maneras como ellas se han ido transformando, y como al momento la categoría de política y político son elementos imposibles de dejar de lado a la hora de pensar un sujeto político o de pensar la subjetividad política. Hace referencia a si puedo referenciar algún trabajo con comunidad que me haya generado mayor afecto o mayor reconocimiento de lo que allí puede llegar a ocurrir. Creo que habría posibilidad de mencionar dos momentos históricos, si se quiere, en extremo. Uno primero, una experiencia barrial vivida en Bogotá, en el barrio El Motorista, donde realizamos un proceso de acompañamiento barrial durante 10 años para pasar de un movimiento sindical que realizó una toma de terreno a un movimiento barrial que dio como resultado justamente la consolidación de una comunidad o un barrio llamado Barrio El Motorista, que queda ubicado al sur de la ciudad. De esa manera, allí se vivió una experiencia muy amplia alrededor de todo lo que es la
el desarrollo de comunidades, el desarrollo por esa vía de la psicología comunitaria y de todos los procesos comunitarios que son inherentes a la creación desde, valga la redundancia, por ser creación, desde su inicio de una comunidad. No solamente en el sentido barrial territorial, sino en el sentido también político, simbólico e ideológico. La segunda experiencia podría referenciarla como la actual, 2017, donde hacemos el acompañamiento a la implementación de la Cátedra para la Paz en la Universidad Tecnológica de Pereira, realizando entonces un proceso de intervención con estudiantes que deciden asumir esa asignatura, que es una asignatura optativa, como parte de su proceso de formación. Allí hemos tenido entonces, desde el año 2015 y por cada semestre, grupos diferentes de estudiantes que se han interesado y preocupado por ese proceso de formación de educación para la paz, y hemos realizado a partir de eso no solamente la parte de la formación en el aula, sino la parte de la investigación sobre los procesos que allí han estado desarrollándose. Sobre la Cátedra para la Paz, en la última experiencia, también ya hay documentos escritos que se podrían consultar para ampliar un poco más este aspecto. Es decir, se logra reconocer que hay siempre la posibilidad de realizar una práctica, en este caso profesional, académica, y hay la posibilidad también de realizar una práctica reflexiva sobre esa práctica empírica, y que nos compete a nosotros desde las universidades realizar cada vez más acciones reflexivas que conduzcan a ayudar en la producción de teoría, si se entiende por esa la posibilidad de darle sentido a las cosas que ocurren histórica y contextualmente. Creo que esas son unas ideas bases generales que podría compartir al día de hoy por esta invitación que se me ha realizado. Muchas gracias y espero que sigamos en estos aprendizajes colectivos.